Mis queridos hermanos, gracias por venir, gracias por disponer su corazón, porque a veces es frustrante llegar a iglesias, universidades, hogares, hablar con padres de familia. Yo soy docente universitario y también he pasado por todos los procesos y a veces hablar con los padres y hablar con jóvenes es un poco frustrante. Entonces que ustedes estén aquí es maravilloso, un congreso por la familia, sobre todo en donde estamos ahora, ¿no? Entonces hoy les quise traer un poco de eso. Vamos a hablar de cosmovisión cristiana específicamente. Y miren ese verso que está ahí. Dice, Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Esto tiene muchas implicaciones filosóficas, teológicas. Dentro de la tradición a la que yo más abrazo y más me apego y más me gusta estudiar, maestros, historia de la iglesia, conocen este pasaje como el mandato cultural. ¿Por qué es mandato cultural? Porque nosotros hacemos mucho énfasis en nuestra iglesia, ¿no? Las almas, vamos por los jóvenes. Vamos a hacer un evento grande y vamos a reunir jóvenes y vamos a ver las masas. Las almas son muy importantes. Y sí, técnicamente a eso nos mandó el Señor Jesús, ¿verdad? Pero fíjense que esta perspectiva, este pasaje también es más amplia aún, porque dice, no solamente las almas. Muchos grandes pensadores dicen, nosotros somos agentes de la gracia común. Ojo con este concepto, un poquito técnico, pero fíjense lo que implica. O sea, no solamente estamos llamados a ganar las almas, sino las culturas y las naciones, y crear culturas. Está muy de moda el concepto de batalla cultural. Yo tengo una pequeña objeción, pero yo me monto en la ola. Se está batallando y se está hablando, yo me monto. Pero nuestra tradición cristiana dice, hey, nosotros no somos de batalla, nosotros traspasamos la cultura. Inclusive está el famoso término contracultura, ¿no? Yo creo que va más allá, porque los cristianos atravesamos la cultura y nos inmiscuimos en ella y permeamos en ella. ¿Cómo evangelizamos? Atravesándola. Entonces, a veces cuando nos ven como de tú a tú, face to face, ahí peleemos, pues no nos van a escuchar. Pero si yo me relaciono con ellos, ¿qué la estoy atravesando? Me gusta más esa concepción. Más de contracultura, como una transcultura, la transformo. Y eso es lo que nos dice la Escritura, desde el primer capítulo, desde el primer libro. No solamente ganan las almas, sino ustedes son agentes de la gracia común. Y esto es una transformación que la Reforma tumbó. La Reforma Protestante del siglo XVI, recordemos que estamos en una hegemonía teológica, una institución, y una de las murallas que tumba es, no, espérate, es que no solamente ustedes los que tienen la autoridad de la Biblia, los únicos que las pueden leer, los únicos que... No, espérate. Nosotros cuando hacemos nuestra labor como padres, como docentes, como profesores, como médicos, como enfermeros, como el constructor, como el vendedor, estamos glorificando a Dios, somos agentes de la gracia común. Estamos haciendo todas las cosas como si fuese para Dios. Eso no pasaba antes. Porque antes eran unas personas especiales que tenían un contacto especial con Dios. Es una muralla que tumba. No. O sea, que comas, que bebas, que lo hagas todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Y mucha gente, a mí me pasaba mucho, ¿no? Yo decía, no, la única forma de yo poder glorificar a Dios y servir es renunciar a todo. Yo voy a dejar todo, voy a vender todo y voy a volverme pastor. Eso es lo que yo pensaba, porque los pastores tenían como una unción especial, doble unción especial de Elías, y eso era mejor dicho. Yo quiero eso. La única forma en que yo puedo glorificar a Dios es en eso. Pero con el tiempo y con los golpes, me siento muy identificado. Ahorita hablaba con Juan, como que yo no soy muy paciente. Yo le digo, hey, como buen profesor, yo corrijo lo que está mal. Entonces yo veo a alguien que está haciendo mal. Oiga, hágalo bien. Entonces, yo no tengo esa paciencia para ser pastor. Entonces yo decía, no, ya yo soy un fracaso. Yo no puedo glorificar a Dios. Nunca voy a poder glorificar a Dios en mi vida, porque no soy buen consejero, por ende no soy buen pastor, por ende no, soy un fracaso. ¿Y qué? Me dediqué. Bueno, me va a tocar hacer una cosa de segundo nivel, de segundo plano, ser profesor. ¡Qué pereza! Yo quiero glorificar a Dios, un deseo genuino, pero mal entendido, porque yo no entendía que yo podía glorificar a Dios en mi trabajo. Y a veces soy más efectivo en la universidad porque estoy con los jóvenes, escuchándolos, haciendo mi trabajo con la mayor excelencia posible, con sus fallas y todo, ¿no? Con nuestra limitancia, pero estoy ahí arrojando luz. Y cuando me dan la papaya le meto el evangelio, toma. Eso es lo que nosotros estamos llamando. Eso es lo que Solí decía, el Espíritu Santo, mientras el pastor de la iglesia decía, anoté aquí, tenemos que estar dispuestos a recuperar lo que Dios nos recomendó. Yo no me puse de acuerdo con él. Liberando al cristianismo de su cautiverio espiritual. Yo no me puse de acuerdo con el pastor.
Eso es lo que yo vine a hablar, lo preparé hace un mes. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer hoy. Recuperemos la cultura. ¿Por qué no la hemos dado a robar? Es como si fuese cíclico. Como que nos tenemos que estar reformando nuevamente porque nos dejamos llevar por las ideas del mundo. Vamos a ver qué veremos hoy. Mire, lo que yo quiero que aprendan hoy. Yo quiero que veamos hoy, no sé si se ve muy bien, si no acérquese, eche para acá, póngase las gafas. Dice, ¿qué es una cosmovisión? Lo vamos a describir sencillamente. Yo sé que el pastor ya, Juan, les explicó un poco, pero sé que hay nuevo, entonces vamos a conceptualizarla sencillamente. ¿Cuál es nuestra cosmovisión cristiana, bíblica? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Verdad? Y vamos a verlo desde una perspectiva sencilla. Estos son conceptos un poquito pesados, pero vamos a hacerlo síntesis para que todos lo entendamos, ¿no? ¿Qué es realmente una cosmovisión? ¿Cómo nosotros desde la cosmovisión cristiana podemos criticar la cultura? No, criticar no es hablar mal, no. Criticar es tener criterio para examinar las culturas y los movimientos. Entonces vamos a hacer una apologética un poquito más ofensiva. Esta mañana nos estuvieron hablando, ojo, interno, la familia. Esta tarde yo quiero que entiendan bueno, ¿qué es ser cristiano? Y cómo yo desde el cristianismo puedo ver las otras cosmovisiones. ¿Cómo piensa la gente? ¿Cómo piensa la cultura? Por ejemplo, aparece un nuevo ismo o una nueva ideología. Desde una cosmovisión cristiana, ¿cómo puedo yo y mirar que es intelectualmente viable? O sea, los cristianos no tenemos que quitar el cerebro, ¿no? Por supuesto que no. Nosotros tenemos que tener criterio. Vamos a ver unos ejemplos también de cristianos que simplemente han sido cristianos en su trabajo y han moldeado la cultura y la siguen moldeando hoy en día. Y de hecho, una de las cosas por las que estamos aquí es por el trabajo de ellos, desde que yo estoy aquí, al menos. Vamos a ver la guerra de cosmovisiones, cómo comparar las que más atacan a los jóvenes nuestros para proteger nuestras familias y nuestros hogares, un poquito de cómo operan las ideologías. Y al final, vamos a salir un poquito del dualismo, ¿no? Con lo que empecé así termino y pues tiene que terminar en Cristo, porque una enseñanza sin Cristo pues no sirve de nada, ¿verdad? Vamos a aprender de ahí. Mira esta historia. Este joven se llama Josué, vive en Barranquilla. Una vez me comentó en mi cuenta de Instagram, me dijo lo siguiente: crecí en una iglesia cristiana, me hacía llamar cristiano. Cuando hubo una verdadera conversión una verdadera conversión, mi amor hacia Cristo creció y el anhelo por conocerlo creció de una manera rápida. Tiene 19 años, ojo. Sin embargo, a la hora de llegar a la universidad, tuve muchos estrellones con diferentes puntos de vista, con ideologías, con teoría como el evolucionismo, el feminismo, el posmodernismo, el ateísmo, el ismo. Y no solo eso, sino que para mí fue lo más difícil de asimilar el darme cuenta de que había miles de religiones diferentes en el mundo. Todo eso me llevó a un punto en el que dudé de Dios y el cristianismo. Llegué a alejarme y en mí había tanta tristeza que tuve hasta crisis de depresión y de ansiedad. Pues me sentí defraudado y hasta decepcionado por no encontrar respuestas a dudas y cuestiones que tenía. No estoy inventando, lo puedes buscar en mi Instagram, que le mando el enlace. Pues lo más triste fue que en el pueblo de Dios no pude encontrar ayuda. En vez de resolver mis dudas, cada vez me hacían cuestionar más. Duré más de 3 años viviendo con dudas y mi relación con Dios se había marchitado. Parece un poema esto, pero un poema triste. Al punto de que no quería leer su palabra por miedo a confundirme más. En ese momento oraba y solo lloraba diciendo de que si era real, ¿por qué me permitía esto? Le ponía a esta historia Josué en solitario. Y yo, esta mañana que hablaba, o fue ayer, no recuerdo, Juan decía, una de mis discípulas, de mis hijas espirituales, o sea, discípula de Juan, apologista, para mí es el mejor de Latinoamérica, porque se la pasa por toda Latinoamérica. Si una discípula de él se la tragó el feminismo, ¿qué queda para nosotros? Por la misericordia de Dios, el Señor la trajo otra vez, nos dio la buena noticia, Juan, que volvió. Y yo me examinaba anoche y decía, pero ¿cómo una discípula de Juan que está expuesta? Juan me dice que, una vez lo escuché, que él cada domingo daba como un punto de vista apologético para su iglesia local. Y él es un apologista que ha escrito libros. Y yo meditaba, ¿qué pudo haber pasado? Lo que pasa es que Juan no lo puede hacer todo. Porque es que el trabajo no es de Juan. O la Biblia dice que el trabajo nada más es de Juan. El trabajo es de la familia. No dice Deuteronomio 5, no recuerdo 6. Que sembremos a nuestros hijos, que los criemos según los valores cristianos y que meditemos en la palabra de día y de noche. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La que leemos supuestamente todos los días, la que nos predican todos los domingos, pero nosotros sí la leemos. Ese es otro asunto, que casi no. Tenemos un analfabetismo bíblico nosotros a veces, ¿no? No lo digo por usted, lo digo por mí también.
A mí me cuesta, yo armo mis planes de lectura todo enero primero y el 7 ya fracaso. O sea, no depende de nosotros. Pero sí deberíamos estar como más firmes con eso, ¿no? O al menos ser más conscientes. Y que la iglesia también deberíamos trabajar en equipo. Pero no como las cosas de la iglesia, como que el pastor, nada más se encargan los pastores, nada más se encarga, yo voy simplemente, doy mi diezmo y apoyo económicamente y ya. No estoy metido en el ministerio. Yo no tengo un pensamiento cristiano en mi cotidianidad. Porque vivimos en un dualismo. Yo hago mi trabajo y los domingos es que me encuentro con Dios. Pero espérate, ¿no dice la Biblia que el Espíritu Santo está aquí? Que Él ve todo lo que tú ves. ¿Tú sabías eso? Ahí dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que el Espíritu Santo está aquí. Digo yo aquí. ¿Por qué Josué tiene que estar en solitario? Esto es un milagro. Bueno, nos encontramos en redes sociales, él estudia conmigo, siempre lo tengo ahí a la mano, estamos ahí en chat, está estudiando juicioso, todavía tenemos contacto, somos amigos, pero 3 años, hermanos. ¿Dónde estaba la familia de este muchacho? ¿Dónde estaban sus líderes? ¿Qué pasó con él? Quiero que de aquí en adelante tengan en mente este capítulo, este versículo. No es uno de los estandartes de la apologética. Cuando hablo de apologética, para que de pronto uno tenga idea, voy a presuponer que nadie sabe nada, es el arte de defender, es un arte de ciencia de defender la Escritura y nuestra fe cristiana. Y hay una apologética defensiva que hemos estado hablando toda la mañana, pero también hay una ofensiva. Y esta es la apologética ofensiva, mira lo que dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo. Todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? Esto es maravilloso. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero estamos tan secularizados, chicos, que nuestro pensamiento no es unas cosas de la iglesia. Vamos a ver, ¿qué tal si hacemos un rastreo de por qué tenemos ese pensamiento? Yo estuve leyendo unos grandes pensadores que hacían como un rastreo epistémico, o sea, de conocimiento de por qué nosotros pensamos así. Y de por qué todo el tiempo tenemos que estar reformando nuestro pensamiento y por qué vivimos un dualismo filosófico y teológico. Las cosas del mundo, ¿no les pasa? Ay, ¿usted por qué escucha música del mundo? Una vez me dijeron unos hermanos, porque yo publiqué, yo soy costeño, vivo en Valledupar y pues, me gusta el vallenato. Yo escucho mis vallenaticos románticos, la letra. Hermano, usted es cristiano, no ha muerto a eso. Así me... Y yo sé que muchos me están mirando que todavía piensan así. Y está bien, ¿no? Después lo podemos debatir en otro concepto, pero me decían así, ¿usted por qué muere el mundo, hermano? No escucho esos vallenatos, son mundanos. Y yo escuchando un vallenato donde un autor de La Guajira, un pueblo, hablaba de filosofía clásica. Porque, bueno, en Valledupar se escucha música vallenata clásica, ¿no? Quizás ustedes escuchan aquí en Medellín es el pum, pum, pum. No, allá se escucha un vallenato más culto, más... Qué pena, ¿no? Se me salió. El culto ahora. Entonces allá, un día estaba escuchando y me decía, hermano, es que esa música es del mundo. Y yo decía, pero hermana, si vivimos en el mundo, no, hermano, esa música es mundana, somos mundanos. Pero yo también, es que a mí me gusta el vallenato para criticar el vallenato. Ojo con esto. Porque nosotros, yo examino el vallenato y critico el vallenato, y a mí me encanta la música, y también toco instrumentos, y yo critico la música vallenata para poder, en una fiesta, en una sentada, en una conferencia, yo he estado en conferencias en universidades donde hablo desde una perspectiva cristiana acerca del vallenato. La gente se queda, ¿cómo? Sí. En Valledupar hay congresos de vallenato y yo estoy metido en todo eso. Y adivinen qué estoy haciendo, pues dando principios cristianos. Perspectiva de familia. Cómo el machismo permea en la cultura. La gente, miren, la gente escucha en Valledupar, no sé si aquí, bueno, aquí también. Habrá unos mundanos como yo. Miren este vallenato que usted tiene que hacer. Si quieren lo coreamos. No, el hombre que trabaja y bebe. Pero no soy el único. Parece una bobada, pero la gente piensa así en Valledupar. Claro. El lenguaje, el pensamiento genera acción también. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. Así piensa el costeño vallenato. Entonces, si ven que tú tienes que criticar la música, eso te genera una conversación, brother, no puedes pensar así. Porque un hombre de Dios, un hombre cristiano, no, la plata que trabaja y bebe también tiene que ser integral. Y yo genero la conversación. Pero si yo, no, esas cosas son del mundo. Vallenato, uy. No, señor. Por eso la plata que cae en mis manos, ¿la gasto en qué? No, pero esta gente, el mundano era yo. Oye, hermano que me están viendo, el mundano son ustedes. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailar. Y así piensa. El fin de semana, sábado, muchachos, eso allá, hay una avenida que se llama la 44. Brother, eso es, ¡fua!
jóvenes, jovencitos, eso es... Mi mamá dice que mi mamá es de esas pentecostales así, trinitarias, esas. Uy, eso es el fogón del diablo. Y yo, amén. Sí, es así, es el fogón del diablo, eso pasa de todo, hermano. Porque el pensamiento es así. El fin de semana es para beber, para bailar, es así. Pero ¿cuándo pensamos así? ¿Cuándo que la religión? Y fíjense que este pensamiento inclusive clásico, griego, por eso hay que también esforzarse por leer buena literatura, que quizás vamos a recomendar al final. Fíjense que hoy en día la gente ve esa distinción, ¿no? Religión es una cosa privada y las cosas de la esfera pública son diferentes. Miren lo que notaba ahí. Asuntos públicos. O sea, si tú eres cristiano, no. Yo he estado en congreso de lingüística, que es mi fuerte. Yo soy licenciado en idiomas. Y me gusta estar en congreso de lingüística. Y cuando yo toco el asunto desde una visión creacionista acerca del origen del lenguaje, este man viene con su religión aquí, te falta predicar. Y yo no estoy citando cristianos ni Biblia, ni siquiera. Estoy citando gente pensadora, eruditos, neurocientíficos. Pero como yo digo que hay una divinidad que tuvo que crear el lenguaje y me apoyo ahí, no, ya eso es religión. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado quitar la cultura. Entonces, un pensamiento donde intervenga un Dios ya es satanizado. O sea, si tú hablas ya de origen del lenguaje de un ser divino, te quitan credenciales inclusive. A mí no me invitan, ya casi no me invitan a esos congresos de lingüística. En el vallenato sí, porque llevo la guitarra y canto. Yo hago show y la gente le gusta. Pero en lingüística casi no me invitan porque es que yo soy muy religioso. Así está el asunto. Porque lo hemos dividido y nosotros los cristianos hemos permitido eso. Y si tú lo rastreas un poquito más, eso es un pensamiento hasta neoplatónico, que incluso afectó a los cristianos de primeros siglos, San Agustín, por eso tuvieron los católicos o los medievales. Tú estudias un poquito de historia de la iglesia y te das cuenta que para ser más santo tenías que apartarte en monasterios. No te puedes casar. Fíjate cómo permeó el pensamiento antiguo. No te puedes casar. Es que para ser más santo, y todavía pasa en las iglesias hoy, no. Tienes que apartarte de la iglesia, tienes que ir a las montañas. Nosotros los pentecostales nos gusta irnos a las montañas. Retiro espiritual. No lo estoy criticando, pero lo que hablo de retiro espiritual es eso, como que tenemos que apartarnos del mundo para tener como una unción especial. Y es verdad, porque tú sales de un ayuno y tú sales en fuego, ¿verdad? Sí, uno sale... Pero ¿por qué así? ¿Por qué vivir así en esa dualidad? Es un pensamiento filosófico, es un pensamiento griego, pagano. Usted es un mundano. Porque es que uno tiene que vivir una vida integral. Por eso los grandes pensadores nos están diciendo, hey, no vivan esa vida dual. Viva una vida integral, unificada, un pensamiento unificado. Yo no soy cristiano nada más en la iglesia. Yo soy cristiano en todo mi día, en mi casa, en mi trabajo, en la crianza con mis hijos. Cuando estoy manejando, aunque es difícil, sobre todo en estos trancones aquí es difícil. Ser cristiano en un trancón es difícil, ¿verdad? Y así estamos, mis queridos hermanos. Así estamos. Cuando uno habla de valores, de religión, está como un asunto dual, ¿no? Arriba las cosas de valores y los hechos, y esto ha ido permeando, miren. Cuando tú lo rastreas un poquito mejor, yo voy a pasarle esta etapa. Este pensamiento viene del siglo XIX, XVII, XVIII. Aquí empieza, miren, lo voy a arrastrar un poquito para que me lo entiendan. Reforma siglo XVI. Los reformadores tumbaron la muralla. No. Estos hombres no son especiales, ni hay hombres especiales. Lutero es uno de los que decía, hey, incluso el obrero, el trabajador, el campesino puede glorificar a Dios haciendo su trabajo. No simplemente es cuando va a la iglesia, por eso se presentaron ciertos abusos. Ellos tumban estas cadenas. Pero aparece el modernismo, el pensamiento, ¿no? Con la razón humana nosotros podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Un humanismo moderno. Ustedes inclusive lo ven en la bandera de Brasil. Orden y progreso. El hombre dijo, no, ya salimos de Dios, no necesitamos a Dios. Nosotros con nuestras capacidades podemos satisfacernos y llegar por fin y salir de ese pensamiento mágico, decían algunos pensadores. Augusto Comte decía, el ser humano tiene 3 etapas. Una etapa religiosa, que tiene que morir a ella. La segunda etapa es una etapa metafísica, que debe dejar de quitar los sueños del mundo. Y la tercera etapa es la etapa modernista, donde el hombre por fin se va a desarrollar. Y ahí aparecen pensamientos nichianos, posmodernos, ¿no? Viene la posmodernidad. Dice, no, el hombre es suficiente, debemos de madurar. Pero realmente no es así. Y me gusta mucho una propuesta de Søren Kierkegaard, un gran filósofo. Él decía, no, es al contrario.
Los filósofos estaban debatiendo, pero este Soren Kierkegaard ni siquiera es leído ni conocido por los cristianos, porque ya la esfera de la esfera pública y la religión ya estaba completamente permeada y aceptada. Porque ¿saben qué hacían los cristianos? Vivíamos aislados. A pesar de que los reformadores hicieron un gran trabajo, los cristianos todavía no podíamos vivir en esa visión unificada. Nos salimos de las universidades, nos salimos de las escuelas. Y hoy estamos viendo ese pensamiento todavía. Y fíjense lo que hicieron. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que quizás soy un poquito atrevido, pero una de las cosas por las que quizás yo estoy aquí es por el trabajo de estos hombres. Tengo tachado un poquito batalla cultural, porque es que hay que tener cuidado con ese concepto. Quizás lo puedo desarrollar más adelante, pero la Biblia nos manda a hacer un mandato cultural. ¿Quieren cómo se ve un ejemplo de un éxito de mandato cultural? De hombres que simplemente fueron cristianos. Miren, este tipo que está a la derecha, Alvin Plantinga, escribió un libro que se llama Other Minds and God, Otras Mentes y Dios, si mal no recuerdo. Si no, después me pregunta. El tipo, hay un artículo donde lo cita creo que un ateo que se llama Queens. Él dice, ¿qué está pasando en las universidades? Que se están desecularizando. Y el tipo comenzó a rastrear, y hasta que llegó al de barbita hacia la derecha. Vamos a ver que el tipo tiene una prolijidad al escribir, es tan técnico, maneja la lógica, la filosofía, y está proponiendo, hace 30 años escribió ese libro, y el libro permeó el pensamiento cultural de filósofos. O sea, simplemente él hacía filosofía de una versión unificada, no dual. No, como que yo soy filósofo, pero los domingos soy cristiano. Yo no mezclo esas dos cosas. Ah, no. Yo soy bacteriólogo, yo simplemente voy y ya, vivo. No. El tipo hizo filosofía de una cosmovisión cristiana. Mandato cultural. Y dice Queens, mira cómo lo cita Queens. Este tipo creo que se ha hecho famoso por la capacidad técnica, discursiva, dialéctica que tiene al proponer una cosmovisión que hace 300 años no consideramos nosotros en la mente. Mejor dicho, él está haciendo filosofía cristiana. Teísmo, en el pensamiento técnico se considera no filosofía cristiana, sino teísmo clásico. Hay que manejar el lenguaje como lo maneja él. Y me he dado cuenta, dice Queens, que ha permeado a la mayoría de filósofos del mundo. Y ahora tú ves, gracias al trabajo de Alvin Plantinga, que simplemente estaba haciendo lo que Dios le mandó, ser cristiano, hay decanos universitarios, hay profesores universitarios, y estamos recuperando la academia desde la filosofía, el trabajo de un hombre. No lo dice, ni lo dice un cristiano, lo dice un ateo. Y dice, ¿saben qué dice el ateo? El enemigo sí está al ready, dice, no, este tipo hay que sacarlo de las universidades, este tipo hay que liquidarle su literatura. No han podido, el tipo es demasiado, está a un nivel. Y el que está a la izquierda se llama William Lane Craig. Y una vez estaba en una profunda crisis de fe y me vi un debate de ese hombre, cogió a un tipo de una universidad que era ateo, supuestamente científico, disfrazado, ¿no? El científico, el pensador, el crítico de las religiones, le metió una paliza intelectual en una universidad. Yo estaba en una profunda crisis de fe. Y yo cuando vi, pero es que el cristianismo, hay cristianos inteligentes. Yo pensé que el cristianismo eran puros brutos, nosotros éramos como que los pandereteros. No, pero hay cristianos inteligentes. Ellos estaban siendo cristianos en su trabajo. Y están permeando, tiene como 4 o 5 debates que son imperdibles sobre la moral, la existencia de Dios, de Jesucristo histórico. Esos tipos están recuperando la cultura. No están haciendo otra cosa sino que ser integrales. Tienen una visión unificada de su fe. Ellos son profesores de filosofía desde una cosmovisión cristiana. Si tú estás en esos niveles de pensamiento, esos niveles de abstracción del lenguaje, en primera línea, en primeras conferencias, Oxford, Cambridge, están siendo cristianos, no se avergüenzan de su fe. Y miren lo que están haciendo. Yo soy el fruto de un trabajo que el Señor ha hecho a través de ellos, por ejemplo. Entonces, a partir de ese testimonio, yo les voy a contar un poquito del mío. Resulta que yo estaba en una profunda crisis de fe. Y yo decía, no, es que estos manes ahí en la iglesia, y yo no sé, yo no me hallo, yo no siento el espíritu como esta gente de esos lenguajes, yo no lo entiendo. Estaba en una profunda crisis, mal. Yo siempre he estado en la tensión en las redes sociales, yo tenía cuentas de seguidores de 500,000 en Facebook, pero eran vulgaridades, yo escribía blasfemias, hermano. O sea, a mí me causó impresión porque ya a pensar, yo decía, oye, hace más o menos 8 años, no sé si ustedes sabían, hoy creo que se enteran todos,
pero yo hace 8 años yo era ateo. Y yo publicaba contenido en redes sociales blasfemando contra Cristo. Le hacía memes a Cristo. Y influenciaba a sus hijos. Cuentas anónimas completamente. Por eso cuando mientras meditaba, miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí estoy yo reflejado, dice así. Le doy gracias a Cristo nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba en nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia en que yo era un incrédulo. Les cuento esto ¿por qué? Porque cuando el Señor comenzó a traerme, hay un versículo que dice, ama al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Eso atravesó mi corazón. Y yo comencé a buscar preguntas. Me encantaba la filosofía, me encantaba estar metido en todos esos congresos, pero yo era un impío, un blasfemo. Y un día comencé a ver, bueno, ¿qué es ser cristiano? Comencé a buscar qué es ser cristiano. Y en ser cristiano, en esa búsqueda intelectual del Señor, me di cuenta de que hay algo que se llama cosmovisión. Pastor, si quieres yo te mando esas diapos, ¿viste? No te preocupes. Dice, en términos sencillos, es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. La cosmovisión permea tanto que inclusive la forma en como tú le das propina al mesero hace parte de tu cosmovisión. Tú eres como un conjunto de todo lo que has vivido y lo reflejas. Alguien decía unas palabras muy, muy bonitas, es la ventana con la que tú ves el mundo, por la ventana por la que tú ves el mundo. Entonces, mientras más perrada tu cosmovisión, más pequeño puedes comunicar tus ideas. Y dice ahí, es un sistema de valores, presuposiciones a través de las cuales nosotros consciente e inconscientemente analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea, reaccionamos ante ella. Conectados acá, porque cuando yo entendí este concepto de cosmovisión, yo decía, bueno, ¿y qué es una cosmovisión cristiana? Y para reducirles, para que usted entienda, usted tiene una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. Usted puede tener una cosmovisión reducida o una cosmovisión amplia. Entonces yo quiero que usted, como les dije al principio, yo quiero que usted entienda hoy qué es ser cristiano, en palabras, o sea, en el mayor resumen posible para poder usted, desde la visión cristiana, hacer el trabajo que hacían los hermanos, criticar las otras cosmovisiones o tener criterio para usted poder tener una conversación con su joven, con su hijo, con su vida, con lo que usted consume. Eso es lo que quiero que haga. Y la cosmovisión puede responder 10, 15 preguntas, pero yo cogí las 4 más importantes. Vamos a ver que mi hermanita tiene una amiguita. Ojo acá, mi hermanita tiene una amiguita que es diseñadora gráfica. Y un día ella monta un estado y dice, ¿quién soy? Dijo así, en el estado. Una chica como 10, 20 años, con una maleta de muñecas Bratz. No sé, toda rara. ¿Quién soy? Dice así, ¿soy mujer? ¿Quién define qué es ser mujer? Se estaba haciendo preguntas importantes. ¿Quién define qué es ser mujer? ¿Mis órganos? ¿La sociedad? Todo está mal, me va a reventar la cabeza. Y subí una foto así como, ¿sabes qué jóvenes con filtros así, con labios rojos, así como oscura? Estaba así atrapada de la ideología. ¿Qué es ser mujer? Mis órganos, decía. O sea, no sabe qué es ser mujer. Y cuando yo me puse a estudiar el tema, claro, es que desde una cosmovisión secular naturalista, o sea, una visión atea, si Dios no existe se pierde el norte, tú no sabes quién eres. ¿Saben por qué? Les voy a poner esta diapositiva que es importante. ¿Qué es el ser? Hay algo que se llama epistemología, la teoría del conocimiento, cómo aprendemos cosas. Por ejemplo, ¿yo cómo sé qué es ser cristiano? ¿Yo cómo sé qué es la verdad? La primera pregunta que tienes que responder es ¿quién eres? Y esa pregunta de quién eres, nosotros la filosofía y nosotros la respondemos mal. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a mis estudiantes, por tiempo, muchachos, ¿ustedes quiénes son? Yo soy Joana, profe. Y yo decía, ¿y si te quito el nombre y te lo cambio, ya deja de ser? No, sigue siendo. Entonces no eres un nombre. Ah, ok. Yo soy estudiante de microbiología. Y si dejas de estudiar, dejas de ser. Alguien un poquito más crítico dice, profe, yo soy un ser pensante. Y si dejas de pensar, dejas de ser, sigue siendo. Ok. Profe, pero es que por ejemplo, yo cuando duermo, pues estoy pensando inconscientemente. ¿Y qué pasa si quedas en coma y quedas inconsciente? Dejas de ser, sigue siendo. Entonces uno responde la pregunta del ser por el ente, por las cosas que hace. Pero nosotros no somos por lo que hacemos, nosotros no somos. Y un día, antes de ser cristiano, yo duré 3 meses buscando quiénes somos.
3 meses. Hay gente que dura 30 años y no puede encontrarlo. Un asunto espiritual. Y yo en esas preguntas, esas dudas, estaba solo, ¿no? Yo decía, pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Llegué a mi casa y mi mamá estaba allá, barriendo, con sus alabanzas. Entonces yo así preocupado, una rume de libros, leyendo filosofía clásica, pensadores cristianos, ateos, de todo. Yo, no soy nada. No tengo propósito. No sabes que sin Dios no sabemos nada. Entonces mi mamá dice, hijo, ¿qué te pasa? Yo, mami, que tengo una pregunta aquí que no, llevo 3 meses y nada, no. A ver, tírala. Mi mamá no terminó el bachillerato, mi mamá es una mujer de casa, campesina, le gusta, es dueña de una carnicería, ¿no? Ella no es. Y yo menospreciándola, ¿no? Uno es así, el conocimiento envanece, ¿verdad? Y yo, mami, ¿quiénes somos? Voy a salir con una. Y ella dijo así, ojo con esto. Y así, fácil. Yo soy hija de Dios. Y yo como que, ¿verdad? No duró ni un segundo respondiendo. O sea, mi mamá tiene identidad. O sea, la respuesta no me satisfizo, pero tenía identidad. Mi mamá la tenía clara. Y yo, ¿quién te enseñó eso? ¡Uf! O sea, la primera vez que ella fue a una iglesia pentecostal, le dio una respuesta existencial que ha sido la base para toda su vida. El pastor le dijo el primer día, ustedes son hijos de Dios. Y yo decía, después que lo maticé, yo, claro, quizás la respuesta no me satisface, porque uno quiere respuestas naturales a algo sobrenatural. ¿Sí? Entonces ella decía, yo soy hija de Dios. Yo, claro, tiene sentido. No estoy de acuerdo, pero mi mamá tiene identidad. Y sí, pues sí, claro, porque si ella es hija de Dios, ella sabe quién es. ¿No dice la Escritura? Dios nos creó, o sea, soy hijo de Dios. Hombre y mujer, es mujer. ¿Sí ven? Nuestra fe cristiana no es una fe ciega. Mi mamá no es la gran pensadora, no terminó el bachillerato y mira, dio una respuesta epistémica y filosófica clásica de nuestra fe cristiana. Que el conocimiento viene de Dios. Y yo quedé matizando y yo decía, sí, una muy buena respuesta. Vaina, ¿ve? Mi mamá. Y después, la segunda pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra? No, esa fue otra. Claro, bueno, listo. Comencé yo a, sí, bueno, puedo ser, bueno, ¿y Dios para qué nos mandó a hacer? ¿Qué nos mandó a hacer Dios aquí? Rescatar las almas. Bueno, y ya, pero es que la gente es muy terca. Yo salí a evangelizar y la gente ni me paraba bola. Pero, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y duré meses. Y yo meses, buscando, pensando, bueno, ocupaciones que quizás, pero un día llegué y mi mamá estaba lavando. Estaba mi mamá así, con el jaboncito rey, lavando sus cositas, sus trapitos de la carnicería para el día siguiente trabajar. Y yo estaba, ven acá, mami, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Dijo, fácil. Hijo, la Biblia dice que estamos aquí para glorificar a Dios. Y yo, wow. Me senté. ¿En qué versículo? Me dio unos versículos. Yo decía, claro. Claro, tiene sentido. Porque si Dios nos creó con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Y fíjense que esto es un pensamiento que yo venía matizando. Inclusive hasta los mismos impíos lo entienden así. Platón, que decía, debe haber un ser inmaterial que le dé sentido a la creación. Aristóteles, cuando lo descubrió, ¡wow! Por fin algo digno de estudiar. Claro, y además ese Dios intangible, ese motor inmóvil, esa causa incausada, ese Dios tiene que tener un propósito con su creación. Eso lo sistematizó mejor Tomás de Aquino, un gran filósofo, un pensador del siglo, después del Renacimiento. Él decía, claro, él cristianizó toda la filosofía clásica, hizo el mandato cultural. Le decía, claro, para que lo entendamos mejor, les voy a poner un ejemplo, una guitarra. Si yo encuentro, eso no es una guitarra, pero háganle cuenta que es una guitarra española. Esto es una guitarra. Si tú te encuentras una guitarra en la calle, ¿qué dices? ¿Vino de la nada? Eso es lo que dicen los ateos. Que esta máquina, este aparato, con este diseño, con cuerdas, vino de la nada a través de choques azarosos. Ese es el pensamiento científico. Que la guitarra vino de la nada. Platón decía, no. Nosotros no podemos, evidentemente hay un diseño inteligente. O sea, esa creación debe haber sido hecha por algo no tangible, algo inmaterial que no podemos percibir. Y quizás conocemos algunos atributos, pero
debes superarlos. Aristóteles no, y además eso tiene un propósito y una función. Y Tomás de Aquino hizo una afirmación que decía que la quinta navegación del ser de las cosas. Nosotros estamos aquí porque somos creación de un diseñador inteligente y él tiene un propósito con ello. Y el propósito es glorificar y funcionar con el guitarrista. ¿Sí? Estoy resumiendo como toda la filosofía metafísica cristiana. O sea, tenemos propósito, y mi mamá lo sabía. Estudió mi mamá 30 años, ¿no? El Espíritu Santo. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿De dónde sacamos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo si simplemente somos un bajo que se construyó azarosamente con el tiempo, moleculita con moleculita y moleculita? Por eso hay un libro que se llama No basta mi fe para ser ateo, maravilloso libro. Para empezar, pastor, ese libro es. Porque es que para ser ateo hay que tener fe, pero si tú dices que para ser ateo tienes que tener fe, te dices, uy, ese tipo religioso, uy. Porque la esfera pública se ha tragado la esfera de la gracia. O sea, somos tildados de ignorantes cuando ellos también tienen una posición filosófica y de fe. ¿Quién tiene más fe? ¿Nosotros o ellos? Venimos de la nada. Nosotros decimos, no, nos apelamos a la filosofía clásica, no, tiene que haber algo intangible, un diseñador divino. No podemos venir de la nada. Y si venimos de la nada y supongamos que es verdad, no tenemos propósito, nosotros no podemos decir qué es bueno y qué es malo. No podemos decirlo. O sea, mejor dicho, lo que estoy diciendo acá, para que más o menos lo resumamos, es que sin Dios la vida no tiene propósito, ser, ni futuro, ni para qué estamos aquí en la tierra. Si el naturalismo es verdad, lo mejor que nosotros podemos hacer es destrozarnos la vida por Europa, recorrer Europa, vivir a través, pero hay una conciencia en nuestro corazón que nos dice, no. Lo bueno es servir a otros, glorificar a Dios. Si no hay un legislador mayor que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿qué hacemos aquí metidos en la iglesia? Vamos a disfrutar la vida, es verdad. Por eso pensadores como Nietzsche, Schopenhauer, estos filósofos clásicos, cuando entendieron esto, que si Dios no existe, pues lo mejor es entregarnos los placeres. ¿Qué pasó con ellos? Terminaron locos, desconectados de Dios. Lea Jueces 19 para ver qué es lo que pasa con una persona que conoce de Dios y se aleja. Es impactante. Decía, creo que el pastor ayer Juan decía, podemos ser los hombres más oscuros del mundo sin Dios. Y eso satisface la realidad. ¿Sí ve por qué Alvin Plantinga está permeando, Dios a través de Alvin Plantinga está permeando el pensamiento, inclusive el pensamiento secular? Porque es que si el cristianismo es verdad, la vida tiene propósito, sentido y significado. Y la última pregunta de la cosmovisión, ¿para dónde vamos? Ese día mi mamá estaba planchando. Y yo, ¿con qué mirar salí esta vez? Mami, ¿y para dónde vamos? Vamos a tener conciencia. Fácil. Pero me dijo algo que me atravesó el corazón. Me dijo, hijo, ¿cómo es que era? Decía, valles de oro, mares de cristal, algo así. Calles de oro, gracias. Que no me gusta Apocalipsis. Y decía, y vamos a los brazos de papá. ¡Wow! Yo sé que para usted no significa nada, pero a mí me dio sentido porque yo estaba mal. Me dio propósito. Me dio una perspectiva eterna en la vida. Creo que el Espíritu Santo actúa a través de ella ahí porque digo, wow, sí es cierto. Mira, el cristianismo me ha dado propósito, origen, significado, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Hay vida después de la muerte. Porque chicos, si yo salgo acá y me muero y ya todo pasó, y qué desesperanza vivir así. Pero nosotros los cristianos no. Y eso nos da respuesta ante el dolor, el sufrimiento. O sea, nos permite vivir una vida con propósito acá. O sea, si tú lo ves desde el lado secular, simplemente Dios no existe, el cristianismo es una opción intelectualmente viable. Pero es que eso va más allá. El cristianismo es verdad y es una opción intelectualmente viable y es lo mejor que nosotros podemos apostar. Y es la verdad. Y nosotros no vivimos conforme a eso. Nosotros, no usted, nosotros no vivimos conforme a eso. Porque si nosotros realmente creyéramos y conociéramos y entendiéramos eso, vivíamos con ese propósito y con esa seguridad. Es por eso que yo cuando yo no era un buen cristiano, yo me la pasaba en mi casa ahí viendo Netflix, no tenía propósito. Pero si el cristianismo es verdad y las implicaciones que tiene, oye, es como si yo estuviese contento dándole clase a mis 25 pelados en la universidad y contento porque se van todos para el infierno. Así es lo que pasa. ¿Qué pasa con una persona? Esta mañana ponía un verso el pastor Jorge. ¿Y qué decía el verso? Decía, el único camino es a través de Jesús. Ni vírgenes, ni santos, no. Jesús. Y la persona que no conoce a Jesús, ¿para dónde va?
y estamos todos tranquilos, con nuestro compañero de trabajo, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos tranquilos. Es como si viviéramos con la idea de que no, se va para el infierno, todo bien. No creemos, eso es lo que pasa, que nosotros no creemos lo que nuestra fe está profesando. Entonces no lo creemos completamente. No sé si era una frase que decía el pastor Juan ahorita, no le tenemos fe ni a nuestra fe. No le tenemos fe ni a nuestra fe. No creemos lo que somos. Porque tenemos el pensamiento dual, como que las cosas de la iglesia los domingos y ya, y entre semanas soy otra persona. Pero si yo realmente soy cristiano, yo debería vivir integralmente, vivir conforme a esa. Yo trato, mi querido hermano, a mí también se me olvida. No crean, no estoy hablando de una superioridad moral aquí, yo también, a mí se me olvida. Yo a veces voy y doy mi clase y no. Y a veces sí me siento. Y aprovecho esos empujones, ¿no?, del Espíritu Santo. Aprovecho esos empujones. Cuando me dan la oportunidad a mis estudiantes por preparar una clase, que termine una vaina de filosofía y les meto el cristianismo como algo, y les meto, los hago reflexionar, ¿no? Y lo más curioso es que tú vas a una universidad secular y, oigan, ¿ustedes creen en Dios? Y levantan todos la mano. Y yo, ¿cuál Dios? No responde nadie. Una vez estaba en un salón de clases, se lo conté a Juan una vez en una entrevista, estábamos ahí charlando. Imagínate, Juan, que está en una clase de filosofía del lenguaje. Y yo estaba hablando del origen del lenguaje, la primera clase, que es la más difícil, y resulta que yo comencé a hablar desde filosofía platónica y mostrando la visión creacionista y también la visión secular, la natural, de dónde viene el lenguaje. Entonces, como yo estaba, obviamente yo tengo que tirar más énfasis para mi lado, salió una pelada por detrás, ya viene este man evangelizano. Allá atrás una chica. Y yo sentí como la apatía de los estudiantes, cuarto semestre, unos chicos jóvenes. Y yo, ven acá, ¿será que toda esta gente es atea? Porque yo le estoy diciendo, simplemente yo estoy diciendo entre líneas con un lenguaje técnico que Dios, que es lógicamente posible que haya sido un creador, el creador del lenguaje, un Dios. Y yo, chicos, una pregunta. ¿Ustedes creen en Dios? Levante la mano, ¿quién cree en Dios? Levantaron la mano todos. Y yo, entonces, si todos creen en Dios, entonces, ¿por qué si yo les digo que Dios creó el idioma? Ustedes, no, profe, porque esas son cosas religiosas. Y yo, eso es lo que pasa. Que la gente dice creer en Dios, y ahí habían inclusive cristianos, pero tenemos esa dualidad. Y vivimos esa dualidad todavía. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Eso. Ser cristiano, mira, a mí me gusta mucho este triaje teológico, para que nosotros lo podamos empezar, porque de pronto quizás hay alguien que no maneje, pero fíjense, esa frasecita de arriba es un pensador que se llama Albert Mohler, rector y director y un gran pensador influyente cristiano, y dice, hey, hay doctrinas de primer orden. Esto es ser cristiano, chicos, afirmar la divinidad y humanidad de Cristo, o sea, la Trinidad. Si usted no es trinitario, pues, según nuestra ortodoxia cristiana, usted no es cristiano. Segundo, la salvación solamente por la fe en Cristo. Tercero, la segunda venida y resurrección de los muertos y juicio final. Cuarto, la inspiración y la autoridad de la Biblia. Ese es su pie. Aquí les acabo de dejar como una especie de base de qué es ser cristiano. Si usted no tiene claro cuáles son esas 4 bases, usted no es cristiano. Eso es lo mínimo que hay que creer para ser un cristiano. Ya después viene lo del segundo, ¿no? La forma de la iglesia, los debates que nosotros tenemos interminables, que las lucecitas, qué tal. El bautismo y la Santa Cena, hay diferentes formas. Dice Albert que esto es secundario. El tema de la escatología, o sea, del fin del mundo, que si viene, que si el rapto, que si vamos después de un tema ahí. El liderazgo de la iglesia, la forma, ¿no? Que los roles de, no, es que la mujer no puede ser. Esos roles son, él dice Mohler, que es un reformado de esos clásicos, él dice, no, eso es secundario, no se maten por eso, brother. O sea, vayan a lo principal. Y los detalles menores, el triaje teológico. Lo pueden googlear, hay muchos artículos y videos sobre qué es ser cristiano. ¿Usted quiere saber qué es ser cristiano? ¿Quiere empezar ese camino de qué es realmente ser cristiano primero para después influenciar en una visión unificada de la vida en su trabajo? Entienda primero qué es ser cristiano. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y desde esa visión, ahora yo les voy a dar una especie de cómo criticar la realidad. O sea, cómo criticar las otras cosmovisiones de una visión unificada. Según los pensadores como Nancy Pearcey, Schaffer, ellos dicen, hey, en resumidas cuentas, esto es vivir de manera unificada. O sea, no vivir de manera dual, sino unificada. Así, usted vive así, mire. Lo primero que usted tiene que tener en su presupuesto es que usted es creación e imagen de Dios. Eso te da origen, quién eres, por qué estás aquí, qué haces aquí, cuál es tu género. Entonces, todo pensamiento que te venga a decir, no, es que estamos en un estado intermedio, no, eso es mentira.
Porque la Biblia dice que nosotros somos creación de Dios. Y usted cuando le aparezca estas filosofías nuevas, que transhumanismo, que cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, los embarazos no deseados, sobre el aborto. Inclusive estos grandes pensadores dicen, hey, imagínate que en la iglesia hay cristianos aborteros, o sea, pro aborto. Cristianos pro aborto. Inclusive hasta dentro de la iglesia católica, católicas por el derecho a decidir. Imagínense eso. Miren, decía Juan Calvino, un gran pensador, decía, chicos, la vida tiene mucho valor, porque nosotros a veces, inclusive, muchos pensadores dicen que nosotros somos gusanos, esclavos de Cristo, que simplemente vivimos una falsa piedad, no somos nada. No, somos imagen de Dios, eso nos dignifica. Inclusive, el mismo Calvino decía, no solamente dignifica a los cristianos, inclusive a las personas que no son cristianas, porque son la imagen de Dios. Y la Escritura también lo avala, ¿no? Somos imagen de Dios, entonces tenemos valor intrínseco. Inclusive, así no perteneces a la iglesia de Cristo, un cristiano tiene que ser pro vida enteramente, completamente, no hay forma innegociable. Que la eutanasia, que morir, no. Dios puede obrar en el último segundo para salvar el alma de esa persona, porque somos imagen de Dios. Segundo, que también tenemos que tener nuestro presupuesto, una visión desde la caída. Esto es importante también. Nosotros no somos medio malos, somos malos, pero nuestra naturaleza no es mala en esencia, somos buenos, pero estamos caídos por el pecado. Eso es lo que hicieron los reformadores también, tumbamos. No, que nosotros no somos buenos, somos tan malos, no, somos malos. Mírese usted, mirémonos más bien, somos malos. Hay sistemas que no funcionan porque no tienen ese presupuesto en su cabeza. A mí me encanta, una vez tuve una charla, andaban 4 maestros muy importantes dentro de esta área, que yo les digo, de esta teología reformada, que es Sugel Michelén, habían como 5. Unos maestros que escriben libros, que su libro inclusive, le decía a Juan ayer, imagínate que estos libros están traducidos del español al inglés. Eso es la primera vez que pasa en Latinoamérica. Son grandes influyentes, grandes pensadores. Le pregunté al primero, hermano, ¿usted cómo hace para así servir y tal? Y el primer hermano, Miguel Núñez, decía, hermano, yo tengo una disciplina de no sé cuántas horas a la semana y leo aquí, oro acá y trato. Y, wow, todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y sí. Segundo, otro titán ahí, dice, no, hermano, yo trato de estudiar tantos libros a la semana, 4, no sé qué, 18 horas para preparar el sermón dominical. Wow, todo el mundo, gloria a Dios, yo quiero ser como ese varón de Cristo, decía la gente, gloria a Dios. Tercero, otro viejito de esos capos y así. Y de último estaba un famoso, estaba uno que se llama Paul Washer. Me encanta porque el tipo es original, es él. El tipo decía, hermanos, gloria a Dios por sus vidas. ¿Sabe qué va a decir, verdad? Gloria a Dios por sus vidas, hermano. Y se nota que ustedes viven unas vidas así piadosas, porque es que si no, ¿cómo influencian ustedes en Latinoamérica? ¿Cómo influencian con su literatura? ¿Cómo influencian los jóvenes, familias? ¿Cómo han impactado Latinoamérica? Se nota, hermano. Pero yo debo decir algo. Yo no dependo de mis capacidades, hermano. Yo no dependo. Yo constantemente armo planes y quiero crear series para mi iglesia y quiero recorrer el mundo y predicar el evangelio, pero yo no puedo, hermanos. Constantemente me veo frustrado. A mí me impactó eso que él dijo, porque es que se lo estaba diciendo a autoridades, a sus amigos también, sus amigos, y los estaba diciendo, no, espérate, es que no es nuestras fuerzas. Tenemos que presupuestar que estamos caídos. Y nosotros, si presupuestamos que estamos caídos, nos vemos con mayor gracia. Y vemos a nuestros hermanos con gracia. Entonces a veces nosotros nos dicen, ay, me pisó el hermano de la iglesia, ay, me hizo mala cara, no me saludó. No entendemos, hermanos, que me encantó porque él decía, yo dependo no de mis capacidades, las horas de estudio, los libros que yo leo, yo dependo de la gracia de Cristo. Porque en cualquier momento fallo y Dios va a estar ahí. ¡Wow! Eso a mí me impactó. El tipo tenía presupuestado que es ser caído. Entonces eso nos ayuda a descansar en la gracia, no es para abusar de la gracia de Dios, sino para presupuestar y criticar las otras cosmovisiones. Por eso cuando te dice un socialista, bueno, sí lo puedo decir, cuando te lo dice un socialista, un comunista más bien, más tradicional. No, nosotros los hombres no somos malos. Malo es el gobierno. Ay, papá. Entonces nosotros somos los buenos, que vamos a administrar los recursos del Estado y vamos por fin a tener un Estado pleno. No tienen en su presupuesto que ellos están caídos. Por eso los sistemas fallan. No tengo que mirar los ejemplos, ¿no?
¿De qué país eres tú, Juan? ¿Americano con descendencia de dónde? Ah, bueno, ahí hay un ejemplo. Cuando el hombre quiere tener más la razón que Dios y tiene ese presupuesto que él no es tan bueno, que los malos son otros y que ellos tienen que tumbar a esos malos para hacer los buenos, adivinen qué pasa, no va a funcionar porque va en contra del modelo bíblico. Es sencillo. Entonces yo desde ahí puedo tener una cosmovisión política. No le estoy diciendo que usted tiene que ser de derecho, tiene que votar, no, usted critique la cultura desde ese pensamiento caído y se da cuenta. Todas las ideas, critícalas desde ese pensamiento. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Haciendo entender? O sea, yo no estoy diciendo que piense como yo estoy diciendo que piense como lo dice la Biblia, que somos creación de Dios, que estamos caídos y la mejor noticia que nosotros podemos recibir. También tiene que tener su presupuesto. Mis queridos hermanos, esto es maravilloso, la maravillosa noticia. Cuando el Espíritu Santo me reveló esto, porque tú puedes leerlo miles de veces, pero yo creo que es una convicción del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que Jesucristo murió por ti, es lo más importante. O sea, nosotros nos desgastamos. Miren, yo me quería pensionar a los 35 años. Yo tengo 31. Y a los 35 años yo tenía mi plan de retiro. Tenía unas vaquitas, una finquita, tal, pim, pam, pum. A los 35 años. Y un día me encontré con un señor de 60 y pico que me estaba vendiendo una casa. Y nos sentamos, nos caímos en gracia esos señores así, santanderianos. Y yo, hermano, cómpreme esa casa porque me estoy volviendo loco. Me dijo así. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Es que me pensioné hace 3 meses y me estoy volviendo loco. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo así? Sí, hermano, es que yo trabajaba como ingeniero en tal empresa y yo no sabía que mi trabajo me daba propósito. Y yo, uy, eso me impactó y decía, yo me quiero pensionar. Yo me quiero pensionar en 5 años, ¿cómo así? Y seguí indagando y después me di cuenta de que no. Que la Biblia me dice ahí en la Escritura que yo tengo que trabajar para ganarme el pan. Y si yo me pensiono a los 35 años, yo voy a quedarme en la casa sin nada que hacer. Yo decía, porque no estoy siguiendo el modelo bíblico, porque yo quiero tener más razón que Dios. ¿Saben qué decía yo? No, a mis 35 años me pensiono, vivo una vida intelectual y doy viajes por todo el mundo dando conferencias. Así pensaba yo. Yo decía, no, pues si yo puedo glorificar a Dios en mi trabajo, desde que cambié esa visión, tengo una visión unificada de la vida, yo soy más efectivo en mi trabajo para glorificar a Dios. Estoy glorificando a Dios dando clase. No siempre tengo que mencionar a Dios en mi salón. Yo a veces doy unas clases de inglés básico. No les voy a predicar en inglés porque los peruanos saben inglés. Y yo lo tengo chueco todavía. O sea, yo doy mi clase, ¿saben qué hago? Yo doy mi clase con lo mejor que puedo, doy mis copias y vamos y estudiamos y le damos. Estoy glorificando a Dios y eso me da propósito. Porque el fin último del hombre es satisfacer sus deseos carnales, satisfacer su carne, sin ese presupuesto de que realmente esta vida no es la vida plena, completa, es la que viene. Es la que viene la más importante. Y cuando tú te montas ahí, es como si te montaras en un edificio y vieras todo pequeñito. Y puede ser más efectivo. Entonces no es hacer, sino entender y ser cristiano. Con ese presupuesto vamos muy rápido. Yo sé que ya me están mirando feo por ahí, pero ya me faltan 35 minutos. Vamos rapidito a criticar las otras cosmovisiones. Revolución sexual. Rapidito. Miren cómo tiene su sistema de cosmovisión la revolución sexual. Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, existencialistas ateos decían, ¿somos creación de Dios? No. ¿Sabe qué decía Simón de Beauvoir? Una pensadora feminista. Decía, la mujer no nace, se hace. ¿Cuál es el problema aquí? Que la Biblia no dice eso. Y eso es atractivo para las mujeres. La mujer se hace. Y su visión no era naturalista atea. Su visión era que la mujer tenía que empoderarse, solo que la sacaron de contexto. Entonces la mujer puede ser lo que quiera, puede ser inclusive hombre. Ese es el problema del radicalismo de las ideas y de ir en contra de la Escritura de Dios. ¿Cómo puedes tú criticar la cosmovisión feminista? Aplicar el modelo bíblico. Su sistema de creación no es bíblico. Hay una darwinización de la cultura. O sea, cuando apareció la teoría de Darwin de las especies, la selección natural te decía, no, este es el eslabón, dice la cultura que este es el eslabón que le faltaba a la humanidad para por fin salir de esa idea religiosa. Somos simplemente átomos que se estrellaron y ya, y evolucionamos del mono y listo. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, ya no hay un diseñador divino. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ser más que el hombre. Esa es su forma de ver. ¿Cuál es su forma de ver la caída? No es que las mujeres no son las malas, los malos son el patriarcado.
O sea, ellas no se ven, el feminismo radical no se ve como una persona mala. Ella cree que el sistema patriarcal y el hombre es el malo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice eso. Imagínate, una vez me escribieron por Instagram, hermano, ¿usted por qué critica tanto a las feministas? Yo soy feminista cristiana. Y yo, ¿cómo? Hermana, ¿y qué es el feminismo? No me respondió más. Yo creo que lo googleó. Se dio como que cuenta. ¿Cómo así que feminismo? No, yo soy cristiana, yo no soy ninguna feminista. Yo estoy bajo el modelo bíblico, que refleja la Trinidad de Dios, con roles diferentes, lo que decía el pastor ayer. Somos iguales ante el Señor, pero tenemos roles diferentes. ¿Ya? Somos creación de Dios y reflejo la Trinidad, que se relaciona y cumple diferente función para la gloria de Dios. Ese es el modelo bíblico. ¿Usted sabía eso? Tercero, redención. ¿Cuál es su sistema? ¿Cuál es su fin último, mejor dicho? El fin último es terminar el patriarcado, acabar con el patriarcado, el pensamiento machista y patriarcal. Ese es su sistema de redención. Por eso si ven que las jovencitas, si las jovencitas te dicen a ti, pero yo estoy en una universidad, a mis 19 años, yo no sabía quién era, por qué estaba aquí, para dónde era, y me sale una feminista y me dice, manito, estamos aquí porque somos evolucionistas. Nuestro propósito en la tierra es acabar con el patriarcado. Y nuestro fin último es, por fin, acabar con el patriarcado. Me da propósito y sentido. Entonces, cuando tú quitas a Dios, no es que dejes de creer en Dios, es que pones otro ídolo en tu corazón. ¿Sí ven por qué son fáciles de enredar? ¿Saben por qué son fáciles de meter en ideologías y permearlas? Porque le están dando propósito que usted no se lo está dando en su casa. Y si tú no educas a tu hijo en tu casa, alguien en internet y en la calle, en la universidad, se lo va a hacer. No solamente el pastor. Yo les di el ejemplo de Juan, un excelente apologista, que me imagino que les daba charlas, conferencias en los domingos, pero no es suficiente, es una vida integral. No solamente con mis hijos, con mis primos, con mi familia. Estos tres pensadores son los grandes arquitectos de esa cultura de la muerte. Me encanta un libro que se llama así, se lo recomendé a Juan hoy y dice, pues está espectacular. Claro, porque es que este es el pensamiento de donde surge esto. Rapidito, Margaret Sanger, feminista, y dice, no, la mujer no tiene que simplemente tener una relación con hombres. Y su filosofía, mejor dicho, ella sentó las bases para lo que hoy es Planned Parenthood, para abortos y el feminismo radical de las grandes pensadoras. Alfred Kinsey se disfrazaba de un gran científico y hacía prácticas sexuales, orgías dentro de las universidades como experimento científico, hasta que lo descubrieron. Intelectual. Clarence Gamble también, una de las personas que sembró el paradigma, no solamente para el aborto, sino para la eutanasia. Grandes pensadores de esas ideologías de la arquitectura de la muerte. Y fíjense, ya les expliqué más o menos cómo funciona esto. Termino con esto, mis queridos hermanos. Miren esto. En política hay algo que se llama la ventana de Overton. Quizás alguno lo conozca, no lo voy a hablar de la política, sino lo voy a hablar desde la perspectiva ideológica. Miren cómo funciona. No sé si se alcanza a ver, si se alcanza, yo ya no veo, pero si Eli, tú ves ahí. Fíjense que a la izquierda parece algo impensable y a la derecha algo impensable. Está hablando de política, izquierda y derecha. Y dentro de la ventana de Overton está diciendo algo que se convierte en popular, político y popular y político. Entonces miren cómo funciona. Usted va a filtrar cualquier ideología con esto. La primera etapa dice, de lo impensable a lo radical. Esta primera etapa es cuando alguna idea cultural es completamente radical, es un disparate ilegal. Tener sexo con niños es algo sensato, por ejemplo. Para cambiar esta percepción se traslada la discusión al ámbito de lo científico. Entonces aparece algo científico como algo que puede tener explicación científica. Luego pasa una segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. Y miren cómo funcionan estos pensadores. Dicen, crean palabras claves, eufemismos, para hacer ver algo radical como algo medio natural. Luego, de lo aceptable a lo sensato. Esta parte es importante porque el deseo es algo genéticamente justificable. Entonces la persona tiene que recurrir a eso, es algo natural. Ya pasa miren, pasó de la impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, y de lo aceptable a lo sensato, y de lo sensato a lo popular. Ustedes no han visto que antes la palabra aborto era una aberración, era algo impensable. ¿Y saben qué pasa ahora? Cogen a los famosos, a las actrices que no son pensadoras ni nada, actrices manipulables pagadas. El aborto tiene que ser algo legal. Y como es una cara vistosa que tú conoces, ¿se hace qué? Popular, hasta convertirse en una ley política. Les voy a decir
la batalla que venimos ahora. Esa imagen que ustedes ven acá. Miren lo que dice ahí. Voy a leerlo yo. Miranda Galbraith propone en su video reemplazar la palabra personas atraídas por menores por MAP. Pedofilia, amigos. Por sus siglas en inglés, para no denigrarlas y evitar que sean apartadas por la comunidad. Para ella es una orientación más que se trata de normalizar. Dice, terapeutas sugieren no usar el término pedófilo al creerlo hiriente, no eligieron esta atracción. Ustedes dirán, ¡ush! Están locos. Así pensamos nosotros del aborto y de las ideologías de género. ¿Y qué son ahora? Si tú piensas en contra del aborto, tú eres un retrógrada. Pon un tweet en tus redes sociales y en tu Facebook para que veas contra el aborto. Eres un anticuado, un retrógrado. Eso es lo que viene. ¿Cómo está este pensamiento el pensamiento de personas atraídas por menores? O sea, la pedofilia. En este momento quizás está en la primera o en la segunda etapa. Primero es un disparate ilegal. Ahora que está, lo disfrazamos de eufemismo como rap y ponemos científicos para que poco a poco sea aceptable. Así usted critica un movimiento, mis queridos hermanos. Y no quiero terminar esto simplemente con un discurso técnico, científico, no. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Y termino con un pequeño ejemplo. Miren, hay una enseñanza que nunca se me olvidó. Dice Timothy Keller, que conoció a una chica joven de un pueblo con unas capacidades tremendas. Esa gente que tú lo ves en un pueblo con esos talentos, esos dones para ser gente potente, ¿no? en la sociedad. Terminó su universidad, honores, se fue para la Gran Manzana. Y en la Gran Manzana ocupó un puesto importante dentro de las bolsas de valores, gente que invierte duro. Y resulta que en esa enseñanza, él decía que ella cometió un error que le costó millones a la empresa, pero millones. Ustedes saben cómo es el tema de las bolsas de valores, dólares y millones y millones. La tipa al día siguiente, no me echaron, voy para afuera. Llegó a la oficina del jefe, tal. Había un tipo así, Pastor Jorge, humano, no tiene más nada que un tipo simpático, así, argentino. Y resulta que decía, yo sé que usted me va a echar, pero miren, no. Te voy a dar una segunda oportunidad, nos vemos mañana. ¿Cómo? Sí, yo asumí la culpa, no te preocupes, te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cómo no? O sea, le costó millones a la empresa. Ese tipo estaba muriendo a su cargo, o sea, estaba asumiendo la culpa, tenía un cargo respetable, murió a su honor, a su cargo, para dar una segunda oportunidad a alguien desconocida y nueva. Hasta soberbia decía que era ella. Y la tipa al día siguiente llegó como que, esta es una broma, una cámara escondida, una cosa así. Le costé a la empresa $23 millones. O sea, el presupuesto del sueldo del año de la empresa. O sea. Y la tipa siguió, pero inquieta. Pero, ¿y usted por qué me dio otra oportunidad? No, tranquila, eche el trabajo para adelante. Vamos para adelante, que yo sé que esta vez sí lo bajo, pero no te equivoques, porque si nos vamos los dos. Ah, bueno, listo. A la tercera semana ya no aguantó y decía, no. En toda la oficina, no, Jorge, ven acá. Tú me dices por qué me diste una oportunidad o me voy de aquí. El tipo entre su risa decía, bueno, yo te voy a decir la verdad, lo que pasa es que, mira, una vez a mí alguien me dio una oportunidad. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y alguien me dio una segunda oportunidad. Ahora yo reflejo a ese Cristo, yo soy cristiano. Ahora yo cada vez que tengo una oportunidad de darle una oportunidad a otra persona, lo hago. La tipa dijo, suficiente, ¿a qué iglesia va usted? Dijo así, pensamiento unificado. Él no era simplemente un jefe de una empresa de valores. Él vivía su fe. ¿De manera qué? Unificada. Y la pregunta es esta, es el mensaje que yo les quiero dejar. ¿Cómo yo vivo una vida unificada en mi trabajo? ¿Cómo yo vivo mi vida en mi iglesia? Como estudio, como sirvo. Yo tengo una visión, yo soy cristiano, ustedes son cristianos, o sea, somos. ¿Sí creemos lo que creemos o simplemente estamos por ahí? Andamos por ahí, una vida dual. El pastor es el que tiene la unción, yo simplemente me siento el domingo acá y doy, ni siquiera el diezmo doy. Ya, lo vivo así. Una visión unificada. Para eso necesitamos informarnos, estudiar más y depender del Espíritu Santo. Ok, mis hermanos, si me permiten orar por ustedes para terminar esta charla. Ok, las diapositivas yo se las voy a compartir, no se preocupe. Pastor, si quieres me acompañas acá, ¿quieres? Disponga su corazón, hermanos. Gracias por este tiempo tan especial que nos permites compartir, Señor. Gracias porque verdades de tu palabra han sido dichas, Señor. Si hay algo que quizás
en el que he cometido un error, Señor, seas tú sacando de aquí, usando tu Espíritu Santo para inquietarnos, Dios. El trabajo del predicador, del maestro, Señor, es llevar a la gente al conocimiento tuyo, Padre, y someterlo, llevarlo cautivo ante ti. Yo te pido por mis hermanos aquí presentes, Señor, que yo sé que muchos están inquietos, tienen sed, Señor, quieren ser usados por ti, Dios. Yo te pido que les des ánimo, fuerza, Padre. Que si alguno se encuentra abatido, Señor, que tu palabra haga eso, que les dé propósito. Que tu palabra haga eso, Señor, que el que esté cómodo lo incomode, Dios. Eso es lo que hace tu palabra, que nos confronte, que confronte nuestro pecado, Señor. Y que seamos dirigidos a ti. Ayúdanos a ver nuestra fe, Señor, en una visión así, unificada, Dios. Que nosotros podamos no solamente hablar del Evangelio, sino vivirlo dentro de nuestra iglesia local, nuestro trabajo, lo que hacemos, Señor, la visión que tenemos. Nuestros sueños y propósitos tienen que llevar a la gente a ti. Somos, como dice tu palabra, agentes de la gracia común, Señor. No solamente andamos, Señor, sin propósito y norte, sino andamos para glorificarte, Señor. Aunque quizás muchas cosas no sean, Señor, que no se vean grandes y poderosas para el reino, pero son mandadas por ti, Señor. Tú nos ves cuando hacemos nuestro trabajo, Señor, cuando estamos en casa, Padre, cuando hacemos pequeñas cosas para la iglesia. Todo eso glorifica tu nombre, Señor. Nos das propósito y sentido y significado a nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta conferencia, Señor. Y te pido por mis hermanos que sigan siendo edificados con esta ponencia que viene y con lo que continúa este programa, Dios. Gracias. Seguimos poniendo este congreso en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.